una petición que me ha pedido expresamente por medio de Elena a los padres, de explicar qué es la neuropsicología y qué pasa en los cerebros de vuestros niños y cómo se lleva a cabo. Entonces, bueno, realmente el primer paso es decir qué es la neuropsicología. Y la neuropsicología no es otra cosa que se estudian las manifestaciones cognitivas y conductuales de daños cerebrales, daños neurológicos. Es decir, ¿qué objetivo tenemos? Bueno, pues estudiar de una manera muy sutil y muy específica el funcionamiento neurológico de un niño, y en este caso de un niño con un tipo de enfermedad. Entonces, todos conocemos lo que es un cerebro, todos sabemos hablar de una resonancia magnética y efectivamente hay lesiones que nos pueden indicar tipo de enfermedad, pero a nosotros lo que estamos buscando es ese tipo de lesiones, cómo está funcionando en el niño, qué está provocando. Es lo que podríamos llamar los trastornos del neurodesarrollo, ya sean por daño adquirido o de una enfermedad innata. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Bueno, pues nosotros vemos el cerebro, pero vemos un poco y estudiamos más el funcionamiento de cada área. Entonces, esto es lo que nosotros en las valoraciones intentamos llevar a cabo y ver un poco el funcionamiento de una forma más específica. ¿Qué pasa con el cerebro de todos los que trabajamos en pediatría? Pues que es un cerebro en desarrollo, y un cerebro en desarrollo necesita mucha energía, y mucha energía, bueno, pues es un órgano diana para todo el tipo de enfermedades. Es un cerebro, es un órgano, es un músculo muy inmaduro. Entonces, ¿qué tenemos y qué es lo que nos tenemos que quedar con ello? Que al igual que es un órgano diana, tenemos una parte muy positiva y es la capacidad de recuperar habilidades o buscar otro medio para tener otro tipo de habilidades, porque estamos en desarrollo, y al estar en desarrollo, pues lo mismo. Si tengo una carretera, como han dicho antes, bueno, pues que ha habido un accidente, tenemos la capacidad por ir por otro lado. Pues nosotros es lo que buscamos, es decir, si hay un daño que ya no se puede reparar, tendremos que buscar el camino para llegar al mismo sitio que ese niño por edad debería llegar. Entonces, nos quedamos con la parte de que podemos recuperar. Entonces, ¿qué pasa en todas las actividades orgánicas? Bueno, pues como todos sabéis, el mayor problema a nivel neurológico es la parte de neurotoxicidad. ¿Cómo las podemos valorar? Pues las valoramos a través de neuroimagen, a través de neurología y a través de los estudios neurocognitivos. Esta parte de lo que llamamos el componente neuro, los tres unidos, no podemos hacer una cosa sin uno y otro sin otro. Entonces, en la parte de neuroimagen es verdad que hay muchas técnicas, pero la más utilizada es la resonancia magnética. La resonancia magnética, yo entiendo que pueda dar miedo porque al niño le metes en un tubo y les metemos más miedo por lo que es el adulto de la claustrofobia, estar encerrados. Pero yo quiero tranquilizar que si en un momento dado se necesita una resonancia magnética, no pasa absolutamente nada. Esto completamente invasiva. A los niños les cuidamos muy bien, es decir, les ponemos películas, tenemos una variedad de películas enormes, el niño lo elige, se le ponen las gafas, se le ponen los cascos y se pone a ver una película. E incluso el padre o la madre, el tío, quien sea y en ese momento esté acompañando al niño, podrá entrar y puede dar la mano. Entonces, aprovecho para tranquilizaros que en el momento que os digan hay que hacer una resonancia magnética, hay que hacer una resonancia magnética. Por miedo no podemos dejar de no hacerla. Estamos allí, podemos preguntar todas las dudas, pero estén todos tranquilos que la resonancia no es invasiva y los niños no lo pasan tan mal como nosotros pensamos. Pero ¿qué pasa con la resonancia? Que eso nos preguntan mucho. Es cierto que una resonancia es necesaria hacerla en determinados momentos, no siempre y en todas las enfermedades, pero bueno, en determinados momentos sí que tenemos que tener una imagen. Una imagen, como ha dicho Elena, puede ayudar al diagnóstico. Ahora está el cribado, pero bueno, anteriormente o cuando hay un debut clínico, la resonancia sí que da información de llegar un poco al diagnóstico y da información de qué puede pasar este niño o incluso qué pronóstico. Eso es lo que nos lo dice al principio. Luego, todas las demás resonancias o lo que es el desarrollo del niño, cómo va creciendo, ya la resonancia a nosotros nos dice mucho. Los padres se quedan mucho, es que me han dicho que tiene una alteración en sustancia blanca y entonces eso se habrá quitado, o es que tiene un quiste, o es que tiene daño en ganglios basales, y os explicamos. Lo que nos interesa ahora mismo con un diagnóstico ya es la clínica. Tenemos resonancias que son muy malas y los niños están estupendos. Tenemos niños que están muy malitos y la resonancia mal. Entonces, es una prueba que nosotros la utilizamos y que en un momento dado, si os decimos deja la resonancia de lado, vamos a ver la clínica, lo que mejor nos dice es la clínica. Si la clínica va bien, da igual que tengas una alteración de sustancia blanca, la clínica va bien. Entonces, eso es importantísimo. En un determinado momento, lo más importante es la clínica.
Neurología, como van a hablar después de mí, de toda la parte neurológica, bueno, pues efectivamente en todas las acidemias un neurólogo debería estar detrás, hace las valoraciones y bueno, todo sobre todo si hay un tipo de epilepsia o el tipo de trastorno motor que posteriormente van a hablar y yo aquí ya no me voy a meter. Y en la parte de neurocognitiva, ¿qué hacemos en la parte neurocognitiva? Tenemos dos líneas. Una que es el neurodesarrollo, es decir, cómo se está desarrollando ese niño, y el funcionamiento. O sea, el funcionamiento es como la clínica. Aunque tengas una alteración en el neurodesarrollo, si la clínica del funcionamiento es bueno, nosotros nos quedamos con el funcionamiento, porque lo que tenemos que hacer todos es funcionar y defendernos en esta vida. Entonces, muchas veces no hacen falta ya test, no hacen falta exploraciones y simplemente preguntamos cómo va ese niño, porque es la mejor manera de saber si ese niño funciona o no. ¿Y se ha quedado? Perdón, ahora, espera un momento, bajo. Entonces, un poquito, ¿cómo se hace la valoración neurocognitiva? Lo primero y principal, una historia clínica. Os vamos a preguntar, yo creo que como todos los que paséis por pediatría, el desarrollo psicomotor y un poco cómo ha evolucionado ese niño, cómo ha sido el desarrollo, si ha ido a una escuela infantil, cómo se ha relacionado, cuándo ha empezado a hablar, cómo habla, entiende los gestos, qué tipo de conductas tiene. Todo eso os lo vamos a recoger y os haremos muchísimas preguntas, incluso de los tratamientos que el niño o la niña haya necesitado y cómo ha ido la evolución de esos tratamientos. También los informes nos cuentan un poco cómo va la evolución de los rehabilitadores que están con ellos. Luego, la observación clínica, porque cuando nosotros estamos hablando con los padres, el niño se mueve. El niño tiene que moverse, el niño tiene que jugar, el niño tiene que estar ahí. Y aunque parezca que no hace nada y que no estamos haciendo, estamos en continua observación, porque simplemente con un juego de un niño sabes cómo tiene la motricidad fina, cómo tiene el manejo oculomotor, cómo tiene una coordinación, cómo tiene las praxias. Podemos ver mucho y es muy necesario que el niño esté libre, tranquilo, que nosotros no le vamos a invadir y ahí, con la información de los padres, vamos viendo al niño. Y luego ya si es necesario, que normalmente y sobre todo en investigación sí que es necesario, son las aplicaciones de pruebas. Las pruebas son de diferente tipo. Un hospital no tiene por qué tener las mismas pruebas que pueda tener yo o mi equipo, o las pruebas que tenga yo no las tiene por qué tener otro centro. Son pruebas psicométricas y cada uno está formado y todavía de forma oficial no está hecha que este test es solamente para la atención. Lo vamos manejando según un poco la experiencia de cada uno y conociendo, si bien los test, pero los usamos de una manera para valorar una función. Entonces, cuando muchos informes dicen quiero ver el resultado y la puntuación por no repetir la prueba, eso poco a poco va a ir desapareciendo y se va a hablar de funciones. Es decir, yo quiero saber la función atencional de este niño. El tipo de test ahora mismo no me interesa, solamente quiero ver la función que tiene este niño y si se desvía mucho de lo que tendría que tener para su edad o no. Luego tendríais los informes y un poco la orientación a tratamientos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos todos nuestros compañeros. Sin nuestros compañeros nosotros nos quedamos muy cojos porque estamos en el ámbito médico y tenemos que conocer muy bien las enfermedades y tenemos que estudiar muy bien las enfermedades porque tenemos que saber el origen y por dónde va para estudiar o investigar qué afectación puede tener el sistema nervioso central. Si nuestros compañeros no nos lo explican o no podemos estar con ellos ante dudas, no vamos a hacer muy bien nuestro trabajo. El tema de educación, preguntamos muchísimo el tema educativo. Me imagino que en adultos preguntarán cómo es la vida diaria del paciente, si trabaja, ha dejado de trabajar o si es capaz de memorizar la lista de la compra. Nosotros la única manera que tenemos de saber si un niño funciona es en el ámbito escolar. En el ámbito escolar porque tienen unas herramientas educativas de aprendizaje que nos dicen muy bien si van bien o van mal. Evidentemente, todos los profesionales que están detrás de los niños que están en rehabilitación, en cualquier centro de atención temprana, que nos comenten cómo evolucionan, porque ellos sí que tienen que hacer un estudio muy exhaustivo de las áreas o de las funciones que quieran trabajar. Y importantísimo la familia. Lo que nos dice la familia a nosotros es clave. Porque esto es más de madre, nos dicen, es que bueno, yo como madre, y yo siempre os digo, yo como madre tenéis mucha intuición, o sea, la intuición está ahí, luego ya nosotros ya veremos si realmente ibas bien o es menos grave o es más grave, pero la intuición es muy buena, la de los padres que estáis ahí es buenísima y nosotros la necesitamos. Luego ya, entre en consulta, hablamos, vemos y orientamos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Efectivamente, tenemos muchísimos tests. A lo mejor
Puedes una prueba boba de flechas que uno lo puede utilizar para función visoespacial, de todo eso, como ves, o yo lo puedo ver si percibes bien. O sea, cada uno utilizamos un poco buscando lo que queremos obtener del niño. Entonces, pruebas hay muchísimas. Y efectivamente se lo pasamos. Pasar test puede pasar todo el mundo, eso es verdad, pero tienes que saber pasar un test. Todos estos, casi todos, van con tiempo. Si yo a un niño que viene a la consulta en el hospital médico, en esa situación, me cojo un cronómetro o mi móvil y le pongo, tienes que hacer esto en 2 minutos, evidentemente ya ahí he perdido lo que realmente quiero valorar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Saber conocer el desarrollo evolutivo de un niño sano, hay que saber cómo pasar las pruebas, hay que saber en qué momento ese niño está cansado, hay que saber en qué momento ese niño no se le puede valorar o que la función que quiere valorar este visual, pues ese niño ese día está agotado y no ve nada. Entonces me va a sacar una puntuación horrible y voy a decir, oh Dios mío, este niño tiene que ir otra vez al neurooftalmólogo porque tiene un problema importante. Pues no, los test hay que saber pasarlos y también hay que saber interpretarlos. Importantísimo cuando hace un niño el test es más cómo lo está haciendo, es decir, cómo nosotros observamos que lo está haciendo ese niño. Con una sola prueba podemos ir viendo dónde está fallando y dónde queremos ir. Yo lo digo a mis alumnos, estos son hipótesis. Cuando hablas con ya sabes la enfermedad, te haces una primera hipótesis. Hablas con los padres, ahí va otra hipótesis. Informes educativos, otra hipótesis, y tú ya tienes un poco lo que tú quieres ver en ese niño, porque tampoco tenemos mucho tiempo, o sea, nosotros estamos en screening. Y cuando el niño hace la primera prueba básica, tú ya vas confirmando, descartando hipótesis y te vas por un lado o por otro. A lo mejor querías valorarle en ese momento el lenguaje y te das cuenta que el lenguaje no es, que es un problema motor que el niño no es capaz de articular de forma coordinada. Entonces, es un conjunto de herramientas. ¿Qué tenéis que saber? Que no vamos a ver las alteraciones hasta que esa habilidad emerge. Quiero decir, el cerebro al estar en desarrollo se va desarrollando según lo que vamos necesitando. Al principio desarrollamos lo más básico, lo más sensorial, lo motor, y luego nos vamos haciendo más complejo porque lo necesitamos para la vida. El cerebro va paso a paso. Entonces, yo no puedo valorar una función en la que ese niño todavía no ha desarrollado. Entonces, ¿esto es importante? Sí, porque en pediatría siempre os decimos, actualmente tiene esto, le viene bien hacer esto otro, pero dentro de 6 meses a lo mejor la cosa ha cambiado. O muchas veces os diremos, quiero una cita a los 6 años. ¿Por qué a los 6 años? Pues porque yo sé que a los 6 años hay un desarrollo de unas funciones muy importantes para el aprendizaje de ese niño. Entonces, ¿por qué en un año? ¿Cómo me puede ver en un año? Sí, porque sabemos que ese niño está bien, que está en el colegio, que tiene un entorno familiar maravilloso, que tiene un centro escolar estupendo, o sea, que la evolución va a ir buena y nosotros por hacerle venir en 3 meses, en 6, en 8, 9, no vamos a conseguir nada más, no vamos a conseguir un dato más. Ese niño tiene que madurar. Entonces vamos haciendo un poco las sesiones y bueno, las revisiones según lo que queramos buscar. Si un niño lo necesita, se le citará 3 meses porque hay algo que no te ha gustado y quieres comprobar cómo va eso. Pero siempre os vamos citando según el desarrollo cerebral. Y por eso es un pronóstico que a veces es difícil, porque no sabes muy bien en un niño cómo responde. Cuando estudias neuropsicología y te ponen un adulto y te hablan de un ictus y que le da en el área de Broca, sabes qué afasia va a tener. Pero en un niño no, en un niño puedes tener un daño en el cerebelo y te encuentras que no tiene la clínica esperada. Entonces, esto realmente hay que tener paciencia y saber que no sabes por dónde va a ir. Y bueno, sí que es cierto que los efectos suelen ser más difusos, son más globales, pues porque como el niño, ese cerebro, es todo en uno, pues no va casi por áreas. Entonces, sobre todo cuando son más pequeños, de 0 a 3 años, las afectaciones van a ser pues, más globales. Alteraciones más comunes en el desarrollo de las acidemias que estamos viendo. Una, el funcionamiento cognitivo global, que ahora hablaremos de él, el trastorno de coordinación y movimiento, trastorno atencional, trastorno visuocognitivo y trastorno ejecutivo. Estas son las más frecuentes que estamos viendo.
¿Qué es el funcionamiento cognitivo? El funcionamiento cognitivo global, vais a hablar o vais a escuchar inteligencia, factor G, incluso retraso mental, que eso ya deberíamos borrarlo, pero lo vais a escuchar. ¿Qué es realmente un funcionamiento cognitivo? El funcionamiento cognitivo se pasa con una sola prueba rápida en matrices en el que solo queremos saber la capacidad del funcionamiento global. Para los neuropsicólogos eso no es lo más importante. ¿Que tenemos que hacerlo? Sí. ¿Por qué? Pues porque sabemos perfectamente que nos da un poco la pista de la afectación que va a tener ese niño y por dónde seguir, o también da una pista a mis compañeros de decir, bueno, este niño sí que tiene una afectación globalizada. También es cierto que aquellos niños que han tenido una lesión o ha tenido un debut en el primer año de vida, pues tienen más riesgos de una afectación cognitiva global. Entonces, ¿qué significa realmente? Normal hace mucho tiempo que era 85 a 115. 85 a 115 son unas puntuaciones, sin más. A mí me da igual que esté en el 86 que en el 110, me da exactamente lo mismo. Yo solo quiero saber si ese niño puedo considerar que es normal a nivel de factor de su potencia. Luego lo demás, ¿qué es altas capacidades? Pues yo no ayudo mucho. ¿Qué es normal alto? Me da igual. ¿Qué es límite? Aquí puedo tener alguna cosilla que os comentaré y que tiene una discapacidad, pues sí. ¿Vale? Pero realmente esto es un valor que nosotros tomamos desde el inicio y cuando os decimos desde los 6 años ya no volvemos a pasar esto. ¿Por qué? Porque este cerebro podemos decir si tiene una afectación cognitiva global o no tiene una afectación cognitiva global. ¿Qué tenemos que saber de la capacidad cognitiva global? Que de 0 a 3 años hablamos de un desarrollo evolutivo. Muchos padres vienen desesperados porque les han hecho un test evolutivo y que les ha salido fatal. Y a lo mejor ese niño tiene un trastorno motor importantísimo y entonces ese test no vale. ¿Por qué? Porque si un niño cuando hace el desarrollo motor y tiene su desarrollo, ¿qué hace? Un niño que gatea puede llevar a otros sitios, explora, coge, se mueve, aprende. O sea, es así de sencillo, aprende. Pero si yo no me muevo, no tengo la misma capacidad porque no tengo la misma oportunidad de aprendizaje. Entonces, si yo te voy a pasar un test evolutivo en el que el área motor me va a salir que estás en 0 puntos, todo eso se hace una media, no se hace esto motor, no, se hace una media para valorar el desarrollo evolutivo. Entonces, por eso muchas veces os dan unas desviaciones, os dicen, este niño tiene una afectación muy importante y venís asustadísimos y lo leemos y digo, mira, no es una afectación importantísima, es que tiene un área muy importante ahora mismo afectada y evidentemente arrastra todo. Entonces, no solemos pasar nosotros escalas del desarrollo evolutivo entero, sino las partes más principales. De 4 a 6 años seguimos hablando de un desarrollo cognitivo, es decir, todavía no hablamos de inteligencia, que si yo puntúo a un niño a los 4, a los 5 y a los 6 y todos van por la misma línea, pues evidentemente sabes por dónde va a ir la cosa, pero en principio no. De 4 a 6 años jamás pondremos una capacidad de desarrollo, una inteligencia, no. Hablaremos de un desarrollo cognitivo normal, en el límite, lo que tenga, pero no una inteligencia. Pero ya a partir de los 6 años, ojo ya que os hablen del desarrollo madurativo o el cociente de desarrollo, otro tipo, no. A los 6 años ya no se puede hablar de un retraso madurativo. A los 6 años ya ese cerebro nos puede permitir saber dónde está el problema. Muchas funciones todavía no están desarrolladas, pero las más básicas que te quitarían el diagnóstico de retraso madurativo, sí. Ni retraso madurativo ni retraso psicomotor. Otra cosa es lo que es el retraso o la inmadurez emocional, que es un niño con un carácter más infantil, pero eso es más de la parte psicológica, no la parte cognitiva. Entonces, vamos por el trastorno de coordinación y de movimiento. Yo aquí solamente lo que voy a hablar es lo que puede provocar y lo que nosotros vemos, ¿vale? Un trastorno de coordinación motora va de aquí a los pies. ¿Qué significa? Que en el habla también vamos a tener dificultades. Si yo quiero hablar o un niño quiere hablar, cuando nosotros no tenemos problemas, parece que es todo súper sencillo y súper rápido, pero no es así. Los mecanismos para poder hablar son tremendos. O sea, la función que tiene que hacer un cerebro para poder hablar es tremenda. Entonces, una cosa es que te funcione bien tu cerebro y otra parte que te acompañe toda la parte orofacial. Si la parte orofacial no te acompaña, vas a tener un trastorno del habla. Y un trastorno del habla que te va a provocar un habla mucho más lenta, una capacidad más disminuida de poder tener una conversación, de responder, de tener habilidades sociales, porque en ese momento te encuentras mal y no vas a poder. Entonces, eso es lo que llamaríamos trastorno del habla.
Motricidad gruesa, pues como decimos, la motricidad gruesa, tienes un trastorno de coordinación motora, tienes una ataxia, una inestabilidad, no vas a tener el mismo funcionamiento. Y la motricidad fina, si tú te acompaña y no tienes una adecuada motricidad, ¿dónde vas a fallar? Pues incluso el simple hecho de comer solo, porque se te va a caer. En el hecho de escribir con el mismo lápiz que escriben tus compañeros, pues no, si tienes un trastorno motor, un trastorno de la coordinación, evidentemente tendrás que buscarte una medida compensatoria mientras te están haciendo la rehabilitación o la fisioterapia. Que tienes que escribir con una pintura más gorda, pues escribes con una pintura más gorda. Que tienes que pintar con el dedo, pues pintas con el dedo. Nosotros lo que queremos llegar es la función, lo que no queremos es que tenga que ser igual que el resto o que utilice el mismo material que igual que el resto. No, porque el resto no tiene un trastorno de coordinación o un trastorno motor y esta persona que tú estás valorando sí que lo tiene y tiene que funcionar. Entonces, si solamente tienen este tipo, solamente fijaros el trastorno motor, todo lo que puede llegar a interferir. Pero hay una cosa súper importante del trastorno motor, es la fatiga física y cognitiva. Si un niño tiene una corea, tiene una distonía, tiene que hacer un esfuerzo tremendo para poder estar quieto en el aula y seguir la clase o escribir o hacer la actividad. Claro, hacer un esfuerzo es que no se valora, es un esfuerzo para mantener quieto, es decir, un esfuerzo para no mover y tu movimiento coreico, para la lectura, para lo que sea. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ese niño se va a cansar antes. Ese niño se va a cansar antes, se va a cansar físicamente y si te cansas físicamente, te cansas cognitivamente. Y vosotros lo sabéis, si nosotros estamos cansados o como dicen, de resaca, no vas a tener ningún tipo de función, o sea, no estás lúcido. Como dicen, es que no puedo hacer nada, estoy para el arrastre. Pues esto es exactamente lo mismo, si se cansan no puedes seguir el ritmo. ¿Qué podemos hacer en esta situación? Pues nosotros lo pedimos y es un poco de sentido común. Si tengo un niño que tiene una corea o tiene una distonía y vemos que efectivamente se cansa, coge a este niño y hazle una adaptación metodológica en el que vayas al grano. Es decir, la paja no nos sirve, queremos el grano. O sea, la paja en este niño no va a servir y todos lo tendremos que estudiar, sí, pero este niño no, porque le estás impidiendo que continúe, le estás impidiendo que desarrolle todas las demás funciones. Entonces, lo más importante del trastorno en el tema motor que no se tiene en cuenta es la fatiga física y cognitiva que crea en el niño. Trastorno visocognitivo, que es como el, Dios mío, ¿qué es esto? Porque lo preguntan y es verdad que es raro, pero impide muchísimo. Nosotros podemos ver que sería realmente el perro, nosotros entra por el ojo nosotros no lo valoramos, para eso están los maravillosos oftalmólogos y no la oftalmóloga. Toda esta parte del nervio óptico tampoco lo valoramos. Nosotros valoramos cuando llega aquí. Cuando llega aquí, lo único que me dice es veo o no veo, pero no me dice absolutamente nada de lo que estoy viendo ni dónde lo estoy viendo. ¿Por qué? Porque toda la información que llega aquí luego va a tener que irse por aquí y va a tener que irse por aquí y va a tener que irse por acá. ¿Vale? Entonces, es una manera de codificar lo que vemos. ¿Qué nosotros podemos ver? Nosotros cuando podemos ver un perro y vosotros sabéis absolutamente, todos, que es un perro, que es un golden, que es una raza no peligrosa, es una raza muy cariñosa y que no hay ningún tipo de peligro si ves un golden y le quieres ir a tocar. Vale. Pero tenemos la primera función, que es la primaria, que es la que llega a la parte occipital, que es el perro, lo veo, no entiendo nada, pero no tengo un problema, me ha llegado al cerebro. La vía secundaria puedo decir, bueno, tiene un tamaño grande, incluso puedo decir un poquito el color, un poco la forma, pero nada más. Y la tercera es la que nos va a decir realmente que esto es un perro, el tipo de raza, y es un poco todo lo que el cerebro de repente se pone a juego y va a decirte todo lo que es. Es decir, has podido codificar perfectamente qué es esto lo que tú estás viendo. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Pues cuando nosotros tenemos un problema en esas áreas, imaginaros la elaboración que es. La elaboración que es, inician esas áreas, son terciarias, porque necesitas información de muchas partes del cerebro. Entonces, esas áreas empiezan a madurar a los 6 años. Entonces, hay muchos niños, porque en España tenemos un ritmo en la lectoescritura, el razonamiento matemático, tenemos una prisa tremenda porque aprendan y no están preparados. Evidentemente hay niños que aprenden, sí, es así, pero hay niños que no aprenden y hay niños que a lo mejor se parece que tienen un problema cuando realmente no hay un problema, es un problema de madurez, que has empezado antes de tiempo y es como si ahora os coja a todos y empezamos a hablar chino. Si no tienes o no sabes, claro, te vas a perder y vas a coger muy mala base. Pues eso es lo que pasa a muchos niños. Niños sanos, que no tienen ningún problema, pero por empezar muy pronto, ese cerebro no ha sido capaz de captar esa información. ¿Pero qué pasa a los que sí que tienen una alteración? Bueno, los que tienen una alteración es que ellos codifican, pero no llegan a entender el espacio. Lo más espacial y abstracto que tenemos nosotros son los símbolos y las letras en este momento, sobre todo para los niños. Si yo muestro a un niño simplemente la C,
espera, perdón, aquí. La C para niño no significa absolutamente nada. Y si la C y la 1 con la A es K, no me significa absolutamente nada. Pero si la C, la A, la S, la E me dice casa, no significa absolutamente nada. Son símbolos que le estamos haciendo que realmente los aprenda. Entonces, ¿qué van a hacer estos niños? Evidentemente estos niños van a tardar muchísimo a la hora de leer, van a tardar muchísimo a la hora de entender los números, los pueden hacer al revés durante mucho tiempo, igual que las letras, porque es un símbolo. Entonces, ¿cómo tienen que aprender? Pues la manera de aprender evidentemente no es esa. Tendrás que primero manipular. ¿Por qué? Porque primero tendrás que trabajar la parte espacial de ese niño, tienes que trabajar la parte de psicomotriz, tienes que sentarte con el niño y tirarte al suelo y jugar con las letras. ¿Por qué? Porque es la única manera que tú puedes manipular y puedas entender ese tipo de letras. De la otra manera es inviable. ¿Que hay niños que lo adquieren? Sí. ¿Y qué pasa ahora? ¿Es que lee una lectura silábica durante mucho tiempo y no comprende? Pues claro, efectivamente, porque al igual que el que no tenga problema, en el momento que aprenda a leer y a escribir, ya no tiene que volver a recordarlo, es como montar en bicicleta. Cuando tenemos una memoria que es una memoria implícita, que no somos conscientes y que ella mismo va. O sea, va, no tienes que repetir todos los días cómo es montar en bicicleta, subo un pie, no. Puede ser más torpe o no, pero no. Con la lectura pasa lo mismo. Si un niño tiene problemas simbólicos y le hacen este tipo de lectura, evidentemente va a ser silábica, porque tiene que ir descifrando constantemente, siempre hago lo mismo, constantemente cada letra con toda la palabra. O sea, tiene que ir con la letra, con la sílaba y la palabra en sí. Las palabras más comunes las dirá, pero las palabras más difíciles estará muy lento. Y si estoy tan lento y tengo tanto esfuerzo para poder leer una frase, no tengo tiempo para comprender. No es un problema de comprensión lectora, es un problema de que no hay tiempo para comprender porque tardo muchísimo en descifrar. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque son la base de los niños, es la base del aprendizaje de los niños. Entonces, yo os digo, no tengáis prisa, si es que lo bueno es aprender muy bien y luego ya verás cómo vas mucho mejor. Es lo mismo que les provoca cuando dicen, pero ya lee, pero es que ve un libro con muchísimas letras y es incapaz. Se agobia, se va y no quiere, lo rechaza. Normal. ¿Por qué? Porque ellos tienen un efecto de amontonamiento, es decir, ven mucho. Es como yo les pongo muchas veces el ejemplo en consulta, vais a Mercadona a coger un yogur específico de la marca Hacendado, de lo que sea, y vais allí y tenéis muchísimos yogures y dices, ¿por dónde empiezo? No lo veo. Pues eso es lo que les pasa a estos niños, no lo veo, o sea, no sé ni por dónde empezar. Entonces, es tan fácil enseñar a los niños el razonamiento matemático, que vas a la compra, que juegas con ellos, que tienes 2 y sois 3 hermanos y solamente tengo 2 piruletas, ¿y qué hago? ¿Cómo piensas? O al revés, somos 6 hermanos y tengo 10 piruletas, ¿cómo lo reparto? Eso es el razonamiento matemático, la lectura, pero ¿de qué nos sirve que se lean cualquier tipo de libro que no eligen ellos o que tengan que leerse un libro porque hay que leerse un libro? Lo principal será, lee lo que quieras, porque lo que tienes que hacer es coger esa habilidad lectora y luego ya elegirás el libro que quieras, pero no podemos obligar a un niño o como a un chino que digas, estás aprendiendo chino, te tienes que leer este libro, pues si no te gusta, o como cuando aprendemos inglés, que escuchas un poco las cosas que a ti te pueden gustar. ¿Qué gustan? Las canciones. ¿Cómo aprendes muy bien inglés? Pues escuchando las canciones y aprendiéndote las letras. ¿Por qué? Porque te gusta, porque te apetecen y porque las bailas y que las cantas. Pues esto es exactamente igual. Y entonces, me diréis, y también os preguntamos, cuando tienen problemas en la lectoescritura y en las matemáticas, ¿cómo son de coordinación motora? Vale. De coordinación motora tenéis que tener claro que cuando los niños dicen, no, es que es muy torpe con la pelota, cuando es un problema visoespacial es exactamente lo mismo. Es decir, tú tienes que identificar y codificar la velocidad a la que viene la pelota, la forma de la pelota, yo dónde estoy, a qué distancia, con lo cual si no codificas el espacio, evidentemente te vas a separar. No es un problema de torpeza, porque luego si veréis, les preguntas cómo andan en bicicleta o cómo patinan y lo hacen fenomenal, porque es el mismo movimiento de tu propio cuerpo. Entonces, afecta hasta lo motor. Entonces, el trastorno ejecutivo y atencional, que ya voy rápido porque es más complejo, pero bueno, la atención y el trastorno ejecutivo es que si tú tienes muy buen funcionamiento, pero tienes una atención, es muy impulsivo, o no aguantas mucho tiempo sentado, o no aguantas mucho tiempo en una sola tarea, o realmente cualquier cosa te despistas, es muy difícil que continúes, pero tienes que saber qué perfil de atención tiene ese niño. Y el ejecutivo que habléis, ¿qué es eso del ejecutivo? Es cómo nos organizamos, cómo nos planificamos, cómo somos capaces de tener iniciativa,
estructura, cómo somos capaces de tener una flexibilidad para resolver un problema. Esto empieza a los 7 años y tarda toda la parte de la adolescencia. Entonces, no son cosas de decir, ¿un trastorno ejecutivo a los 7 años? No, dime en qué falla, porque hay otras funciones del trastorno ejecutivo que se desarrollan más tarde. La velocidad de procesamiento es exactamente lo mismo. Cada uno tenemos una capacidad, un potencial, pero cada uno procesamos de una manera. Entonces, está fenomenal, pero si tú procesas de una manera patológica, vas a necesitar más tiempo para poder aprender lo que sea, pero te vas a necesitar más tiempo. Entonces, eso tienes que saberlo, porque no es un problema de potencial, es un problema de que vas más lento. Entonces, ¿qué pasa con esto? Y más o menos ya termino. Que tú puedes tener una inteligencia completamente normal y eso se da y la gente dice, ¿pero cómo? ¿Pero si funciona fatal? Pues sí. ¿Por qué? Porque puedes tener un trastorno atencional, puedes tener un trastorno visocognitivo, un trastorno ejecutivo, que si no realmente no está bien diagnosticado o tratado, al final lo que vas a tener es un funcionamiento como una discapacidad intelectual. Es así. Vas a tener esto, llegas a este mismo lado. ¿Qué tenemos que evitar? Que si tienes un potencial, que todo esto funcione bien para no llegar a una discapacidad. Y aquí os pongo el ejemplo para que lo sepáis así rápido. Si no haces un diagnóstico específico, tú puedes tener una velocidad de procesamiento muy lenta, entonces necesitas más tiempo, pero claro, no te dan mucho más tiempo. Entonces, si tú lo necesitas y tu atención está muy superficial porque está en desarrollo, al final vas a entrenar un trastorno atencional. Pero el problema de base no es un trastorno atencional, el problema es una velocidad de procesamiento que no han tenido en cuenta y que te ha arrastrado a llevarte un trastorno atencional. Lo mismo puede pasar con el trastorno de la coordinación motora. Tienes que tener más esfuerzo, te cansas mucho más y vas a llegar a lo mismo. Un trastorno atencional, ¿por qué no puedes más? Porque ya tienes muy mala base y no puedes más. ¿Es un trastorno atencional? No. ¿Va a funcionar con fármacos? Pues no lo sé, posiblemente que no. ¿Por qué? Porque es un trastorno de coordinación motora. Ahí tienes que meter una medida compensatoria. Esto es un ejemplo que puse que es más importante, que es lo que os lo he explicado, que es mucho más importante el tener buenos procesos que lo que es la capacidad intelectual. Si tienes un 85, lo que te va a dar el éxito es su proceso cognitivo, no eso. Alteraciones, esto es como la resonancia. Si yo valoro y me sale que tienes un funcionamiento atencional, pero funcionas bien, no te tengo que decir que tengas un trastorno neurocognitivo. Yo sé que tú tienes esa predisposición y tú como padre lo vas a saber, pero no tengo que ponerte un trastorno atencional. ¿Por qué? Porque funcionas bien. El significar que tengas una afectación, todos vamos a tener una afectación seguro y no estamos etiquetados. Importante lo que os digo, es como la resonancia. Lo importante ya en un momento dado es la clínica, cómo evoluciona. Entonces, otra importante en todos vosotros es que hay veces que los niños no quieren estudiar porque están desmotivados. Eso no es un trastorno de desarrollo. El trastorno de desarrollo es cuando no pueden. Y ya, bueno, por último, y termino, que nosotros os contamos mucho la clínica, pero os voy a ser sincera, yo valoro las alteraciones neurocognitivas, pero de la parte de neuro no sabemos mucho más. ¿Por qué? Pues porque todavía no está recogido todo. Tenemos bases, todo, pero tenemos que ponernos a ello. Entonces, la parte importantísima es la investigación para poder determinar un poco más y conocer mejor este tipo de enfermedades en el desarrollo cerebral del niño. Para eso, ¿qué hicimos? Pues bueno, pues con Elena aquí, que ella ha sufrido mucho con su hija y la ha sacado adelante como nadie, nos pidió que por favor si podíamos estudiar toda la parte de neuro y la verdad es que se escribió el estudio, escribimos a todos los profesionales han apoyado como nadie y gracias a todos que se dedican a los errores congénitos de metabolismo junto con los padres han podido hacer que esto sea realidad. Nos dieron el proyecto, un proyecto a 3 años en el que vamos a intentar hacer un registro nacional de la parte de neurología, neuroradiología y neurocognitivo. Entonces, nuestra idea es poder agrupar a todos para conoceros y poder daros un poquito más de información y tener un lenguaje un poquito más cercano. Entonces, bueno, esto está aquí, está iniciando, a través de Elena lo sabréis y los profesionales, bueno, pues eso ya contactamos con ellos. Y bueno, nada más, muchas gracias.